y subespecialista en alergia e inmunología clínica pediátrica. Formado en el Instituto Nacional de Pediatría y está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, también por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Él es miembro del Colegio de Pediatría del Estado de Oaxaca, del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology, European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Tiene actividad académica actual en el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y es coordinador del Comité de Rinitis Alérgica. Él es miembro del Comité de Trabajo de Aerobiología y labora como médico adscrito a la consulta de alergia del Hospital Regional de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE y su práctica médica privada en la Clínica Médica Star Kids en la ciudad de Oaxaca. Pues sin decir ya más, él tiene todavía más currículum, pero pues para que le demos chance de que hable, los dejo con él. Gracias, doctor Freddy. Muchas gracias. Espero que tengamos una buena conexión de internet y en este momento voy a tratar de compartir mi pantalla para que podamos... aquí está, perfecto. Si existe algún problema de sonido, por favor, comuníquemelo de inmediato para que lo podamos corregir. Y agradezco muchísimo a las personas que tienen la responsabilidad de organizar estos eventos académicos. Muchísimas gracias por la invitación. Esto va en relación a al Día Mundial del Asma. Hay que considerar que es un padecimiento que pesa sobre muchas personas y que tiene un alto costo social y económico, y eso pues es un gran problema. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hablar específicamente de sibilancias pediátricas en el primer nivel de atención. Perdón por la E que aquí faltó. Vamos a poner aquí el puntero para que sea más divertido. Y para esta plática estoy sin conflicto de intereses. ¿Por qué hablar de las sibilancias pediátricas en el primer nivel? Hay que considerar que para que se convierta o se presente un paciente con asma, en algún momento debió de haber presentado fenómenos de inflamación en el pulmón que estaban ahí presentes y quizás nadie se dio cuenta. Y es precisamente lo que queremos tratar de modificar en esta historia. Vamos a tener como objetivos un acercamiento al concepto de las sibilancias en la infancia, vamos a conocer los conceptos operacionales de estos fenómenos para que así se puedan facilitar la toma de decisiones. Entonces, la pregunta 1 es, ¿usted sabe qué es el asma? ¿Puede tener una idea de lo que es el asma? A lo mejor sí la tenemos completo, a lo mejor tenemos una idea vaga de lo que significa este padecimiento. Si no lo recuerda, pues vamos a tratar de recordar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde participan distintas células y mediadores de la inflamación, que es condicionada en parte por factores genéticos, pero que además cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo. Esto puede ser total o parcialmente reversible, ya sea por la acción de un medicamento o espontáneamente. Es una definición bastante completa, pero lamentablemente esto que está escrito aquí no se aplica tan fácilmente en los niños. Así que vamos a entender que el asma, de manera sintetizada, tiene características heterogéneas, pero tiene datos clínicos cardinales como es la tos, la sibilancia, la disnea, la opresión en el pecho, y esto puede tener una presentación frecuente o variable. Además que puede tener un patrón reversible o de obstrucción reversible. Pero también a veces piensan que tiene una presencia crónica o una presentación aguda. La realidad es que todo el tiempo había tenido este evento, pero cuando presenta una crisis de asma o un evento de broncoespasmo brusco, es cuando se nota claramente que tenía un problema. Y algo muy importante, el esteroide inhalado siempre debe estar asociado al tratamiento. La intención aquí es que pensemos que si estamos frente a un asma, darle otros tipos de medicamentos son buenas intenciones, pero el tratamiento correcto es un esteroide inhalado siempre. Entonces, vean ustedes, tenemos el caso de un niño de 4 años de edad que su mamá es asmática, su padre es fumador, tiene una hermana con obesidad, un hermano con rinitis alérgica, tiene más de 3 episodios por año de sibilancias sin infecciones.
de vías aéreas superiores, esto es muy importante, pero esto ocurre desde los 3 meses, están estos eventos de sibilancias. Si le toman una biometría hemática, tiene eosinófilos en sangre periférica de 2% y una IgE de 5. Entonces, como que uno piensa, dice, bueno, ¿puede ser asma o no puede ser asma? ¿Podría tener un diagnóstico en específico en este momento? ¿O necesito más información? ¿Qué pasa si tenemos un niño de 4 años, que su mamá es asmática, que su padre tiene rinitis alérgica, tiene una hermana con dermatitis atópica y un hermano con rinitis alérgica? Este niño ha tenido más de 3 episodios por año de sibilancias sin infecciones, pero esto ocurre desde los 13 meses. Y además este niño tiene dermatitis atópica, alergia a proteína de leche de vaca, tiene una revisión médica específica por alergología en donde se identifica que tiene una alergia identificada a ácaros de polvo. Además tiene eosinófilos en sangre periférica de 4% y una IgE de 750. Entonces, el caso que vimos previamente, ¿tiene características parecidas a este niño o son completamente diferentes? O quizás tienen características clínicas que se parecen mucho, pero no son lo mismo. Porque tenemos otro niño de 4 años que tiene mamá sana, con padre con rinitis alérgica, una hermana con dermatitis atópica, un hermano sano, pero tiene 3 episodios de sibilancias con infecciones de vías aéreas superiores, desde los 13 meses a los 20 meses y después como que ya no hay nada. Y actualmente tiene una dermatitis atópica, eosinófilos en sangre periférica de 4% y una IgE de 60. Entonces la pregunta aquí surge y es interesante. ¿El asma en menores de 3 años reúne todos los criterios que se presentan en un niño más grande o incluso en un adulto? Podemos pensar que sí, podemos pensar que no. Y si no tenemos claramente la respuesta, tendremos que investigar. Tenemos que entender que desde hace 1989, ya un buen rato de tiempo, se consideraba a estos niños que tienen una asma preescolar hasta bronquiolitis silvante, que están asociadas o no a infecciones virales. Entonces, esto se toma como la descripción de una enfermedad de sibilancias en preescolares que siempre genera confusión porque queremos clasificarnos en algún lugar. Y esta asociación entre bronquiolitis y asma atópica sigue siendo controvertida para ese tiempo. Así que la justificación e implicaciones de clasificar el síndrome de asma, porque hay que considerar que es un conjunto de datos, en términos de patrones clínicos, puede estar asociado o no a infecciones virales. Y quizás se tenga que agregar otras características para que podamos tener información completa y poderle decir al papá, oye, tu hijo tiene tal cosa o su hijo tiene tal cosa. Entonces, vean, las propias infecciones virales pueden provocar broncoespasmo, sí. Y si estos niños tienen infecciones frecuentes virales de la vía aérea, sea superior o inferior, ¿van a tener eventos de broncoespasmo manifestado por sibilancias? Sí. Pero ¿qué pasa cuando esto está asociado a una historia de atopia? Van a tener un encimamiento, así llamarle, de las características de un proceso que desencadena el otro y a esto le vamos a llamar un asma precipitada tanto por virus, en este lado, pero si tiene otras características de respuestas bronquiales asociadas a otros factores que no son procesos infecciosos, sino más bien infecciones asociadas con frío, calor, cambios de ambientes, exposición a biomasa, productos químicos flotantes como puede ser las partículas de diésel de la contaminación o partículas en suspensión como polvos finos, como es el polvo del desierto del Sahara que nos llega hasta nosotros, o más simple, partículas en suspensión que están adentro o afuera de nuestro domicilio. Y estas personas les llaman, bueno, este tiene una bronquitis sibilante porque fue asociada entre el cambio de temperatura y un proceso infeccioso. Pero espere, entonces esto no es asma. ¿Qué pasa si está asociado con una respuesta alérgica? Ah, entonces podemos considerar que puede tener un asma atópica. Entonces, como que la toma de decisiones para darle tratamiento, porque si no sé exactamente en dónde está posicionado, puede ser demasiado confuso. Y eso es lo que precisamente queremos tratar de aclarar. Desde la Corte de Tucson en 1995, los investigadores que dieron seguimiento a una corte de pacientes que solamente se vigiló para ver qué pasaba con ellos, identificaron que desde el nacimiento hasta los 3 años que hicieron una corte, tenían estas características que acabamos de platicar y a estas personitas les llamaron sibilancias transitorias a los niños que tenían esos fenómenos. Pero ¿qué pasaba si dentro del año, a los 3 años, no presentaban estos momentos de broncoespasmo, sino que pasaban a partir de los 3 años hasta los 6 años de edad? Pues a estos pacientitos se les llamaba sibilantes, pero que tenían un inicio tardío.
Y habían algunos chiquillos que presentaban sibilancias desde cualquier momento, desde el nacimiento hasta los 6 años, y a esto les llamaron sibilantes persistentes. Entonces, puesto así, como que podemos entender un poquito mejor qué estaba pasando con la fisiopatología de estos niños. Podemos tener niños de 4 años de edad, pero que tienen características diferentes de la presentación, de los momentos de broncoespasmo, en los momentos del tiempo, y así podemos clasificarlos. Pero también necesitamos conocer el antecedente que tiene cada uno de este niño, porque no es lo mismo tener un padre fumador a que tenga nada más un padre que fuma y con asma. O sea, vamos a tener encimamientos de fenómenos de características clínicas en nuestros pacientes y esto nos puede llegar a confundir. Pero entonces, a estos niños que acabamos de platicar, ¿usted puede ofrecerles un diagnóstico nada más por puro fenotipo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Si usted dice que no, tenemos un problema. Pero si usted dice que sí, es que usted ya recordó esto, que desde el nacimiento hasta los 3 años existe un fenómeno de característica de presentación que le llamaremos sibilancias transitorias. Pero si esto aparece después de los 3 años, llamaremos sibilancias de inicio tardío. Pero si esto se presenta desde el nacimiento hasta los 6 años, que tienen eventos de broncoespasmos, serán sibilancias persistentes. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cómo sé si esto es facilitado por un proceso infeccioso? ¿Cómo sé si esto es facilitado por la biomasa? ¿Cómo sé si esto es facilitado porque tiene antecedentes de atopia? ¿Qué lo va a resolver? La historia clínica, porque el fenotipo siempre estará constante en la evolución. Es una pregunta interesante. O sea, yo me enfermé de un virus sincitial respiratorio cuando tenía 12 meses y me dio broncoespasmo. Pero a la par tengo la convivencia con un tío que llegó después, como a los meses, 2 meses de edad, 2 meses después, perdón, y ese cuate fuma un montón, pero argumenta de que siempre lo hace fuera de mi casa. Y ahora tengo broncoespasmo asociado a la biomasa. Pero de pilón, a los 2 años me meten al kinder o a la guardería porque mis padres tienen que trabajar y ahora me estoy enfermando más fácilmente porque todo es un contaminadero y tengo más eventos de broncoespasmo. Se dan cuenta que tenemos 3 características muy diferentes, pero lo más importante, el fenotipo. ¿Qué está pasando aquí? Tienen como característica presencia de sibilancias y lo único que nos va a ayudar a entender quién lo da de origen, pues es la historia clínica. Así que ustedes se van a dar cuenta que la evolución de los niños que tienen sibilancias es completamente variable. Y aquí estamos analizando la presentación de 6,265 niños que tuvieron sibilancias de manera persistentes en un 7%, que estos arrancaron desde los 6 meses de edad y que vean ustedes, se sostuvieron. Ya no nos interesa demasiado quién le dio origen, sino la frecuencia y persistencia de la presencia de la sibilancia. La otra parte tenemos el otro extremo. Casi un 60% estuvieron asociados a muy pocos eventos de broncoespasmo o prácticamente nunca, porque recuerden que aquí tomamos un grupo de niños que se les da seguimiento sin intervenciones. Tenemos aquellos que tienen inicio de sibilancias de aparición temprana desde los 6 hasta los 18 meses y vean ustedes cómo cae rápidamente la presentación de estos. Para los 42 meses ya no se presenta ninguno. Estos son los de inicio temprano, pero son transitorios porque no fueron persistentes. Tenemos otra característica, los que tienen sibilancias tempranas, pero son de evolución prolongada, que inician a los 6 meses, se prolonga hasta los 54 meses y vean ustedes cómo cae rápidamente y ya no se presentan tan frecuentemente. Hay algunos que, como habíamos dicho, tienen inicio intermedio. ¿Cómo es esto? Venían como quitados de la pena, no presentaban ninguna molestia y a partir de los 18 meses hasta los 42, vean ustedes cómo se incrementa la característica de la presentación de broncoespasmos relacionados con fenómenos de presentación y asociación que estos iban como que muy tranquilitos y de repente se mantuvo muy sostenido. Por otra parte, tenemos los que tienen inicio tardío, que parece que iban logrando superar porque estaban acudiendo a su guardería, conviviendo con sus padres, los que fuman, los que tienen leña, y de repente a los 42 meses se dispara la presentación y ahí se sostiene. Entonces, vean ustedes, si nada más entendemos que los procesos infecciosos, la exposición a medio ambiente, físico, químico, biológico incluso, o los puros antecedentes de atopia van a ser los únicos determinantes para que estos niños presenten como característica clínica la presentación de eventos de broncoespasmo manifestado como sibilancias, nos quedamos muy cortos.
Si solamente decimos que tienen sibilancias de aparición temprana o de aparición tardía, ¿estamos bien en video, doctora? Sí, sí, Ok, sí, correcto. Gracias. Freddy, gracias. Si tenemos problemas de comunicación, por favor, pueden avisarme para que podamos corregir. Gracias. En Sí, el chat gracias. pueden Perfecto. escribir, por favor. Gracias. Si nos quedamos con solo la idea de que solamente hay inicio temprano, inicio tardío o persistentes, nos quedamos muy cortos, porque esta gráfica nos dice, miren, tenemos más características de estos niños y algo está provocando que estos niños presenten como cuadro clínico eventos de broncoespasmo manifestado clínicamente por sibilancias. ¿Y por qué vamos a poner cortes? Porque ya sabemos que a los 3 años hay definiciones, hay procesos definitivos que van a marcar el destino de este chavo. O se persiste, o se inicia, o se detiene. Y a los 6 años, los que inicialmente tenían, después ya no lo presentan. Y los que iniciaron tardíamente o persistieron, definitivamente ahí se van a quedar. Entonces, de nada sirve hablar de asma si no entendemos los orígenes de un gran grupo de las características del asma de los pacientes que estamos viendo. Entonces, solamente estamos viendo exposiciones o el paciente tiene un factor intrínseco que lo castiga. Si buscamos expresiones cromosómicas que pueden hacer variar el fenotipo, sería una pregunta interesante. Posiblemente sí lo exista, o a lo mejor simplemente con la presentación del cromosoma y la expresión de esta presentación de variable puede provocar la manifestación del asma, pues vamos a ver si es cierto. Resulta que cuando nosotros buscamos qué pasa con estos niños, vamos a ver que sí, gran parte de estos niños van a tener, los que tienen sibilancias de manera persistentes, sí tienen la presentación del cromosoma 15q1221, pero también las tienen los que tienen inicio tardío, pero también los tienen los que lo tienen los transitorios, pero también los tienen los que están infrecuentes. Entonces, la pura presencia del cromosoma va a ser la gran diferencia para que un niño que inicia con sibilancias se mantenga y desarrolle como tal asma. Y esto característicamente a los 3 años de edad, de una vez de una corte, para que yo le pueda definir a mi paciente, pues es una pregunta que se hicieron estos investigadores. Cuando ellos buscaron, no solamente basta tener la presentación y expresión de este gen, necesitamos saber si hay SNPs que hacen la diferencia en estos pacientitos. Y resulta que sí está presente este gen, pero cuando se buscan los SNPs, específicamente para los que tienen sibilancias persistentes de inicio tardío o inicio transitorio, si este niño tiene sibilancias persistentes, bueno, pues ya sabemos que se va a quedar en ese rubro del asma. Pero los que inician tardío, ¿qué tanto van a tener la presencia de ciertos SNPs que van a condicionar que le incremente una mayor probabilidad de que se mantenga ahí? Pero vean ustedes, los que son intermitentes o transitorios, si tienen la presentación de estos SNPs asociados a este gen, estos van a permanecer en ese rubro y van a presentar un fenómeno persistente de sibilancias. Nos preocupan estos porque estos pensamos que se pueden salvar. Estos prácticamente están condenados y estos están en el borderline. Y cuando buscamos los SNPs, este grupo de investigadores dicen, si tienen estos SNPs, se van a derivar completamente a una presentación persistente de sibilancias y con las características clínicas, pues van a tener un asma definido. Entonces vean ustedes que no solamente basta tener el gen, si tenemos expresiones de SNPs asociados a exposición ambiental, a esto ya le llamamos epigenética, pues esta personita va a tener una evolución que lo va a desencadenar. Inicio, como una sibilancia. No sé, no importa si es intermitente, porque puede evolucionar a persistente. Entonces, aquí la pregunta interesante que nos hacen estos investigadores es, bueno, si no tienen estos SNPs, no tienen la exposición persistente, ¿la sibilancia puede remitir de manera espontánea? La pregunta es dicotómica, ¿es sí o no? Porque si nos decimos, bueno, puede ser, nos vamos a perder.
Y resulta aquí que para la corte de seguimiento de Oxel, de 7,719 niños, se dieron cuenta lo siguiente. Vean ustedes, de estos niños, nunca o casi nunca tuvieron sibilancias. Pero ¿qué pasa con los chicos que tuvieron inicio temprano? Ellos dicen, observamos que más o menos entre los 4 o 5 años pueden remitir todos, por lo menos el 23,9%, casi 24%. Pero ¿qué pasa si tienen un inicio temprano, pero luego tienen una remisión temprana y también entre los 4 y 5 años pueden remitir sin ninguna intervención? ¿Qué pasa con los persistentes? El 8%, como habíamos dicho, se va a mantener, se va a sostener y nunca va a bajar. Y los que tienen una sibilancia de inicio tardío, los que habíamos dicho que iniciaban después de los 3 años, vean ustedes que estos definitivamente no van a remitir en esta corte que hubo. Entonces, hay algo muy interesante. Si yo tengo un niño que tiene sibilancias, la pregunta es, ¿hago algo para modificar esa historia o lo dejo a libre evolución? Cuando se hace una valoración matemática con el conjunto de datos imputados, nos van a interesar los que tuvieron muy poquitas o muy infrecuentes, los que inician de manera tardía y los que tuvieron aparentemente remisión temprana. Vean ustedes que lo que nos interesa aquí es que estos que fueron infrecuentes en algún momento después de los 3 años pueden tener inicio tardío y estos, el 12% se van a ir a persistentes. Los que aparentemente tuvieron remisión temprana van a mantenerse ahí, pero un porcentaje pequeñito, casi no se van a regresar a este punto, pero otro porcentaje que aparentemente habían remitido, en algún momento van a volver a tener persistencia. Y vean ustedes, los que aparentemente evolucionaron rapidísimo, a los 3 años se les quitó. Estos se van al rubro del infrecuente, pero este infrecuente toma este camino de inicio tardío en el cual el 12% por lo menos de los que tienen remisiones tempranas van a volver a presentar en algún momento de su vida otra vez sibilancias y se van a quedar ahí fijos. Entonces esto es importante porque no es lo mismo vigilar a un niño que aparentemente a los 4 o 5 años tuvo una remisión de los broncoespasmos. ¿Y qué va a pasar después? El padre me va a preguntar, oiga, ¿y le puede volver a pasar esto? ¿Qué le voy a decir? Este dice que sí, mira, un 20% se va a ir a infrecuente, pero si se vuelve infrecuente, de este porcentaje de 20%, el 60% se va a volver a presentar persistente. Y ese es un gran problema. Así que es todavía un volado. De los persistentes, aquí viene una tragedia importante. Los que inicialmente arrancaron a los 6, 3 años, 6 meses, 3 años, quizás hasta los 8 años puedan tener una remisión. Pero vean ustedes que de estos que remitieron muy tardíamente, el 39% se va a quedar persistente otra vez. Entonces, el padre puede decir, bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿Es o no es? Y aquí el compromiso del médico es, ¿qué le respondo? Si solamente le digo, vamos a vigilar, se vale. Pero la pregunta es, ¿se vale observar la evolución natural del niño sin hacer ninguna intervención? O sea, vamos a ver qué pasa y que Diosito diga, o hacemos una intervención para tratar de modificar esta historia. Pues aquí está lo interesante. ¿Cómo puedo saber qué va a pasar con este niño? De los que teníamos tenían sibilancias persistentes, de inicio tardío, de los transitorios o los que eran infrecuentes, ¿cómo se van a comportar? ¿En qué momento pueden remitir? Y los porcentajes de los que son infrecuentes se pueden convertir a 16 o al 2% para un inicio tardío o para un inicio tardío o para una remisión temprana entre los 5 y los 4 años. ¿Qué pasa si un niño tiene transitorias de manera temprana? Vean ustedes que estos están en un borderline bastante difícil porque pueden remitir a los 4 o 5 años o pueden remitir entre los 8 y 10 y el 1% se puede ir a persistente. Y los que inician tardío, estos son los que dan más miedo, porque se supone que desde el punto de vista fisiopatológico, el pulmón está con características de maduración completamente diferentes. Y si estos inician tardío,
Un gran porcentaje se quedan como inicio tardío, pero un porcentaje pequeñito se van a ir a persistentes y los otros se van a ir a juguetear y coquetear entre que sí se quita, que no se quita y terminan siendo persistentes. De los persistentes, solamente el 8% se va a tener una remisión más tardía entre los 4, 5 u 8, 10 años y el 66% se queda ahí fijo. Entonces, con esta información, de manera muy temprana, podemos tener una idea de la evolución del niño, la predicción de estos muchachos, de cómo se van a comportar. Entonces, vean ustedes, ¿cómo voy a saber si a este niño, de manera temprana o tardía, va a tener una transición? Necesito hacer una corte y saber cómo se va a comportar este muchacho si en algún momento esta evolución de sibilancia temprana realmente se convierte en transitoria. Si esta es de inicio tardío, tengo que tener conciencia de que este posiblemente nunca revierta, o si es persistente, de que tiene sibilancias de manera consecutiva y que no estoy haciendo nada más que observar, o que son intermitentes, y estos son los peligrosos porque aparentemente mejoran, luego vuelven a empeorar, luego vuelven a mejorar, luego vuelven a empeorar, y esos los estoy llevando en una montaña rusa de sube y baja, y miren, van a desencadenar a los 14 años, que es tremendamente tardío, a los 10 años, que es tremendamente tardío, sin ninguna intervención de tratamiento. Eso sí, es tremendamente peligroso. Y aquí hay una pregunta interesante. Hablamos de sibilancias. No nos importa demasiado quién le dio origen. Fue proceso infeccioso, exposición de medio ambiente, antecedente de atopia. El evento aquí es evento de inflamación en el pulmón manifestado por sibilancias. Y usted conoce el pronóstico del diagnóstico del asma a partir de las sibilancias. Si usted no lo conoce, pues vamos a repasarlo. Vean ustedes, los que nunca tuvieron sibilancias, que son el 54% del grupo de pacientes que se da en seguimientos en cortes, solamente el 5.7% pueden desarrollar asma al final cuando los miden a los 14 años. Los que tienen un inicio temprano y es transitorio, el 6.1%. Los que son o tienen sibilancias intermitentes, que son un 7%, 23% se lo llevan. Los que son de inicio tardío se van a 27%. Y los que son persistentes se van hasta el 57%. Entonces, vean ustedes, conocer en qué momento arrancan los momentos de sibilancias y el comportamiento en el tiempo, definitivamente sí nos va a decir cómo va a ser el desenlace de estos niños. Y hay que considerar que estos chamacos que estamos presentando aquí de estos datos fueron cortes sin intervención. Y la pregunta aquí es interesante, porque las personas que hacen estas revisiones se enfrentan a problemas. Ellos desearían que los fenotipos de sibilancias que se están observando, que están vigilando, tuvieran un enfoque más objetivo, que no fueran tan intuitivos, porque ellos consideran que el punto de vista clínico tiene demasiados vacíos, como lo hemos dicho. Son sibilancias, no nos importa el origen, pero son sibilancias. Y esto provoca que cuando se hace un análisis de clases latentes, con un modelo matemático, el modelo matemático exige otras respuestas que en la recolección de datos pues no es suficiente. Por esa razón consideran que la consistencia de estos grupos pues sí tiene cierta labilidad porque carece de homogeneidad. Pues sí, va a carecer de homogeneidad, pues porque no somos robots, porque no tenemos una fabricación en serie. Cada individuo tiene sus propias características. Entonces, lo que exigen algunas personas que critican este tipo de trabajos es que tienen que ser cortes más robustas. Pero esto es como agarrar 1 kilo de frijoles y empezar a medir características físicas y características químicas. Y por supuesto que va a existir una gran variabilidad, no más de los puros frijolitos. Ahora imagínense de individuos. ¿Qué existe en lo real? Pues que más del 5% de niños con asma diagnosticada por un médico en adolescente nunca presentaron sibilancias de inicio temprano. Y lo que acabábamos de decir en la última diapositiva de la gráfica, los que aparentemente nunca presentaron o los que aparentemente fueron intermitentes, realmente hasta un 5% desarrollan asma a lo largo del tiempo porque solamente se vigilaron. Y una proporción muy similar tuvieron sibilancias transitorias, como lo habíamos comentado en la gráfica previa.
una proporción considerable, más del 30% de aquellos que tuvieron un fenotipo de sibilancias persistentes, informaron sibilancias durante la infancia, desde la infancia hasta la edad adulta temprana, la adolescencia, y no tenían diagnóstico de asma. Y esto es preocupante, porque resulta que la base del diagnóstico del asma es clínico. Y si estos niños, estos jovencitos, informaron en algún momento esta información, no se tomó en consideración y eso dejó el abismo o el vacío para hacer el diagnóstico y como consecuencia el vacío del tratamiento. Los niños con otros síntomas respiratorios como dificultad para respirar u opresión en el pecho, incluso con presencia de sibilancia, cuando son valorados, no son diagnosticados como asmáticos. Y ese es un gran problema, porque aquí estamos hablando de un fenómeno característico de inflamación pulmonar. Y estamos hablando de dónde se origina el problema del asma que ustedes quieren atacar cuando los chamacos ya tienen 14, 15 años o incluso adultos. Y ese es un gran problema. Así que la pregunta es, ¿usted se siente seguro para enfrentar a un niño con sibilancias? Tiene que tener la seguridad, porque el objetivo de esta plática es que tenga seguridad. Así que vamos a partir del hecho de que un niño menor de 5 años puede tener la sospecha diagnóstica. Partamos de los 3 años, que tenga sibilancias tempranas y que pueden ser transitorias o que pueden ser persistentes. Pero si este niño se presenta a partir de los 3 años y tiene esta historia arrastrando, es sibilante persistente y se acabó. Para que sea más fácil de entender esto. Porque ahora vamos a saber qué es lo que vamos a hacer con estos individuos. Si hay sibilancias de inicio temprano, menores de 5 años, consideren que están asociadas más a procesos infecciosos virales. Pero hay algunos niños que tienen sibilancias con más probabilidad de asma porque independientemente de que tenga asociaciones a infecciones virales, tienen antecedentes de atopia en su familia y además están expuestos a un medio ambiente bastante hostil. Y cuando le dan un corticosteroide inhalado, tiene una excelente respuesta de evolución hacia la mejoría. ¿En dónde nos trabamos? En este borderline, en donde están encimadas estas dos características. Pues vamos a ver las características para poder tomar decisiones. Si tenemos un niño que tiene menos de 5 años y tiene sibilancias con infecciones virales, hay que considerar que estos niños tienen tos, sibilancias, respiración estertorosa, una duración de estos eventos de menos de 10 días durante los procesos infecciosos agudos. Y pueden haber presentación de estas características de 2 a 3 episodios por año y generalmente entre estos episodios no hay más episodios que no están asociados a procesos infecciosos de nuevas sibilancias. ¿Qué pasa con los que están encimados? Estos niños tienen tos con sibilancia, respiración estertorosa de más de 10 días de evolución durante procesos infecciosos agudos y pueden tener más de 3 episodios por año con episodios graves y agravamiento nocturno. Si estas características se presentan, además puede tener episodios ocasionalmente de tos, sibilancias y respiración estertorosa entre los eventos de los procesos infecciosos. Y si esto ocurre, ya estamos pensando en otras características de evolución de nuestros niños. Si estos niños tienen estas características del borderline, pero además tienen entre estos episodios tos, sibilancias, respiración estertorosa y atopia o una historia familiar de asma, hay que considerar que estos ya se están inclinando en la balanza para la presentación de un diagnóstico de sospecha de asma. Y es una sospecha fundada. ¿Qué pasa entonces con estos borderlines? Tenemos que tener bien presente que esos son los que nos pueden distraer. Y aquí, si nos está distrayendo, tenemos que entender si conocemos el índice predictivo del asma. Si no lo conocen, pues vamos a repasarlo. Para niños menores de 3 años, el índice predictivo del asma consta en que tienen una historia de más de 4 episodios de sibilancias con más de los siguientes eventos, que haya sido diagnosticado por lo menos por un médico y que además debe de cumplir por lo menos un criterio mayor y 2 criterios menores, o por lo menos 2 criterios menores. Y vean ustedes, los criterios mayores son que tiene episodios de broncoespasmo, de sibilancias, que por lo menos uno fue diagnosticado por el médico, o por lo menos estos 4 fueron identificados por la mamá, o el papá, o el cuidador,
y que además el criterio mayor de que algún padre tiene asma o que el niño tiene dermatitis atópica y que sí es diagnosticado por un médico, no estén pensando que es una dermatitis atópica y la verdad es que es un salpullido o algún otro tipo de característica clínica de la piel y que además tiene sensibilización por lo menos a un alergeno. Y el criterio o los criterios menores son la sensibilización alérgica a un alimento como la leche, el huevo o el cacahuate, y además tiene sibilancias no relacionadas con un estado gripal o catarral. Y además encuentran eosinofilia de más de 4% en sangre periférica. Si su niño tiene un cuadro clínico de lo que hemos platicado y además tiene estas características, el valor predictivo del asma se incrementa muchísimo. Por esa razón tenemos un niño de 3 años que tiene mamá asmática, padre con rinitis alérgica, que además tiene más de 4 episodios por año de sibilancia sin infecciones, que tiene dermatitis atópica, alergia a proteína de leche de vaca y tiene una prueba cutánea positiva para ácaros de polvo y además eosinófilos en sangre periférica de 4%, pues este niño tiene una sibilancia, así un fenómeno de sibilancias de manera persistente con posibilidad de asma. Y la pregunta es, ¿le doy tratamiento o no le doy tratamiento o solamente me le quedo viendo? Y trato de controlar a los padres. Pues vean ustedes, usted tendría una conducta de solo observación de la evolución de este niño, porque tiene 3 años. Entonces, lo que hemos dicho, algunas personas dicen, no, pues es que mi hijo, dice mi vecina, que su niño tenía lo mismo, y cuando tenía como 8 o 9 años, se le quitó. Ah, ok, pero ahora que tiene 18 ya lo diagnosticaron como asma. Oiga, entonces, ¿a qué estamos enfrentando? Vean ustedes, si este muchacho, ustedes quieren hacer una intervención, hay que darle tratamiento como tal. Y para eso necesitamos saber qué tipo de gravedad de asma tiene. ¿Es leve, moderada, grave? ¿De qué va a depender? De las características clínicas que presenta. Y miren, este grupo de revisores nos propone, dele tratamiento. ¿Quién le puede dar tratamiento? Cualquier médico que lo encuentre, identifiquen, hay que darle tratamiento, por lo menos el corticosteroide inhalado. Puede ser a dosis baja, a dosis media, a dosis alta, como se sienta preparado, pero específicamente en qué paso del grado de tratamiento le vamos a ofrecer. Pues nos proponen iniciar en el paso 2, por lo menos para observar cómo se comporta. Y esto va a tener una regla de 2-3-1, que significa que tenga más de 3 síntomas al menos, que tenga por lo menos 2 crisis de broncoespasmo en el último año, y si a esto le agregamos que le dieron a alguien corticosteroide sistémico para ayudarlo, necesita el corticosteroide inhalado por fuerza. O si tuvo por lo menos una hospitalización en el último año, por lo menos necesita el corticosteroide inhalado. Esto es muy importante porque si pensamos que nada más con salbutamol o un broncodilatador de acción rápida y un corticosteroide sistémico de un bolo rápido, lo vamos a sacar del bache. Esto no va a ocurrir. Estamos hablando de un niño que tiene persistencia de síntomas. Entonces, vean ustedes, tenemos que tomar decisiones para ver cómo lo vamos a tratar. Si tiene menos de 3 años o tiene más de 3 años. Tenemos que asociar este cuidado a que lo estén cuidando correctamente en casa. Si este niño lo mandan a guardería, tiro por viaje se va a armar cada semana. Si este niño lo guardan en casa y no está yendo a guardería y se enferma ahí, hay que considerar que el medio ambiente es tremendamente hostil o tiene otras características o tiene otro padecimiento. Los diagnósticos diferenciales son bien importantes y hay que evaluar que si le voy a dar un medicamento o algún tipo de cuidado que esté bien ejecutado. Hay que evaluar las comorbilidades porque resulta que luego son niños que tienen reflujo u otros tipos de padecimientos como rinitis u otros trastornos que si no les doy tratamiento formal para esas condiciones, no va a mejorar lo suficiente. Y vean ustedes, si tenemos pacientes de menos o de más de 3 años, la dosis del esteroide inhalado tiene que ser un equivalente a una dosis baja. Es preferible darle corticosteroide inhalado de manera correcta con una aerocámara a darle un antileucotrieno. Muchos se van con la idea de que el antileucotrieno puede ser la maravilla, pero la realidad es que tiene otros efectos y este tiene menor poder de efecto antiinflamatorio que el corticosteroide inhalado. Entonces, la recomendación es usen un corticosteroide inhalado a dosis bajas. Y en sus momentos
que tengan que reevaluar a este niño, tienen que evaluar que si este niño está utilizando medicación de rescate, qué tan frecuente o qué tan intensos tienen que hacer los rescates, porque entonces tendrán que mover a este niño a dosis diferentes del corticosteroide según lo que necesite. La parte más importante es que dependiendo de cómo utilice el medicamento, vamos a tener grados de control. Si está mejor controlado, le quitamos porque puede estar sin medicamentos y perfectamente controlados o mal controlado e incrementar las dosificaciones del corticosteroide inhalado o asociarlos a otros tipos de medicamentos que puedan ser necesarios como un broncodilatador de acción prolongada. Y hay una pregunta interesante. ¿Usted conoce cuál es la dosis baja, media o alta de un corticosteroide inhalado? Si no lo conoce, pues tómale fotografía a esta transparencia porque esto le va a ayudar a mejorar las características del tratamiento. Porque resulta que no es lo mismo dar 500 microgramos de beclometasona a dar 50 microgramos de beclometasona a dar 1 gramo de beclometasona correspondiente a ciclesonide o a fluticasona. Lamentablemente para niños menores de 4 años, los esteroides inhalados son muy poquititos y lo ideal es darlos solitos. Solamente en condiciones muy específicas o muy especiales se tienen que asociar a otros tipos de medicamentos. Entonces aquí nos dice claramente a qué nos estamos refiriendo, a una dosis baja, a una dosis media, una dosis alta al día. Así que lo que más tenemos es propionato de fluticasona. Y lo que por lo menos le podemos dar son 50 microgramos cada 12 horas. Y esto lo tenemos que sostener por lo menos un mes. Si le dan tratamiento solamente por 5 días, 10 días, 15 días, pues eso no va a tener un impacto lo suficiente. Y pues este niñito realmente la va a pasar mal. ¿Correcto? Si ya tomaron esa fotografía, pues vamos a seguir avanzando. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos una niña de 6 años con tos no productiva, dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho y sibilancias. Además, esta niñita tiene un padre con rinitis alérgica y un hermano con rinitis alérgica. Tiene 4 visitas a urgencias por bronquiolitis y sibilancias desde los 18 meses de edad. Pero hay que considerar que estas 4 visitas a urgencias por bronquiolitis fue en el último año. Y tiene sibilancias desde los 18 meses de edad de evolución. Y usa salbutamol cada 8 horas desde hace 4 meses. Esto no es permitido. Esto lo tienen que cambiar ustedes. Porque resulta que el último evento de broncoespasmo es hoy y tiene en el último año 7 eventos de broncoespasmo. Tiene tos nocturna todas las madrugadas, a las 2, 3 de la mañana. Tiene limitación física para caminar, subir escaleras, correr, ya ni se diga, eso no lo puede hacer. Y tiene eosinófilos en sangre periférica de 2% y una IgE de 25%. Con estos datos clínicos, ¿usted tiene sospecha de lo que tiene de diagnóstico? Pues evidentemente tiene sibilancias, tiene broncoespasmo. Y la pregunta es, ¿usted podría dar un diagnóstico con esta información clínica? ¿Sí o no? Consideremos que ella es una niña grande y esta niña, toda la evolución que tiene, definitivamente ya nos tiene que hacer sospechar cosas. Hay que sospechar que puede tener asma si tiene 2 o más de lo siguiente: tos, sibilancias, disnea, opresión en el pecho. Y si hay mucha belleza, una variabilidad en el tiempo, en intensidad y presencia de los factores desencadenantes. Si esta niña tiene estas características con todo lo que previamente habíamos descrito, pues ya tenemos una sospecha clínica. Y la sospecha diagnóstica es que más probablemente pueda ser asma si tiene una historia personal de atopia, que esta niña sí lo tiene, si tiene una historia familiar de asma o atopia, que esta niña sí lo tiene, si tiene sibilancias generalizadas en la auscultación, y si hay mucha belleza, se le pueda medir un FEV1 o un flujo pulmonar, que son bajitos, sin otra explicación, y están realizados en varias mediciones. Pero si esta belleza no está presente y ustedes tienen esto, pues tienen un diagnóstico. Además, si encuentran eosinofilia sin otra explicación, definitivamente tienen otro diagnóstico. Entonces, vean ustedes, en un niño menor de 5 años, hay que entender que la historia clínica es indispensable. Y aquí los datos cardinales son la tos, las sibilancias, la dificultad respiratoria y la opresión torácica. Y si existe la belleza de hacerle una espirometría basal con
un impacto de broncodilatación. Ustedes van a ver si tiene o no tiene un patrón obstructivo que tenga una variación del FEV1, capacidad vital forzada, de por lo menos 0.85 a 0.90. Si esto es positivo, existe una respuesta al broncodilatador, tienen el diagnóstico de asma. Pero vean cuánto tiempo tiene que pasar. Si ustedes no tienen disponibilidad de una espirometría o porque es un niño pequeño y no logra soplar, pues le dan una prueba terapéutica con un glucocorticoide inhalado más un rescate de broncodilatador de acción corta, y hay que darle tratamiento de 6 a 10 semanas y hacer una nueva revaloración. Y si este niño tiene una buena respuesta, tienen el diagnóstico de asma. Pero si hay una mala respuesta, hay que revalorar el cuadro clínico, la historia y buscar otras herramientas de diagnóstico porque posiblemente tenga otra cosa. ¿Qué pasa si este niño tiene una prueba de espirometría con broncodilatador negativa? Pues aquí ya buscaremos opciones diferentes como una prueba de provocación con metacolina y ejercicio. Pero si una prueba de espirometría es poco accesible, una prueba de provocación es todavía más inaccesible. Y si esta es positiva, pues hay que buscar el diagnóstico de asma, y si es negativa, hay que revalorar las circunstancias. Pero significa aquí lo siguiente: ¿qué pasa si a este niño con prueba negativa le doy una prueba de reto y el reto le mejora? Tenemos un diagnóstico. Entonces vean ustedes, no hay demasiadas cosas que hacer para llegar a un diagnóstico, pero la historia clínica es indispensable, y con todo lo que hoy hemos platicado, definitivamente debemos de tener la herramienta para dar una prueba terapéutica y cambiarle la vida a este niño. Si este niño no es compatible con esto, definitivamente puede tener otra enfermedad y claro, tenemos que buscarlo. ¿Qué pasa si es un niño de más de 6 años? Pues encontramos que en la historia clínica es indispensable. Si a este niño se le puede hacer una espirometría, tiene dos posibilidades: que tenga un patrón obstructivo con una relación del FEV1, capacidad vital forzada, de menos de 0.7, y si tiene una respuesta positiva al broncodilatador, que significa que mejora más de 12% o más de 200 mililitros, pues tenemos el diagnóstico de asma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay una respuesta al broncodilatador, como dijimos previamente? Entonces tendremos que buscar una oportunidad de identificar otras herramientas. Por ejemplo, si a este niño se le puede medir en su domicilio el flujo expiratorio máximo todos los días, 3 mediciones, 2 veces al día, y se reajustan las 2 mejores, si tiene una variación de más del 20%, tenemos el diagnóstico de asma. O si hay la belleza de medirle una fracción exhalada de óxido nítrico y tiene más de 40 partes por billón, entonces tenemos un diagnóstico de asma. O hacerle una prueba de reto, como dijimos, con metacolina, y si es positiva, tenemos diagnóstico de asma. Pero ¿qué pasa si realmente tiene un patrón obstructivo, pero no hay una buena respuesta al broncodilatador? Podemos utilizar las herramientas de este lado, como es la medición del óxido nítrico, para ver si existe inflamación pulmonar dependiente de eosinófilo, o si esto no sale positivo, darle tratamiento formal con un esteroide tomado en dosificaciones específicas por 14 hasta 21 días y repetir la espirometría para ver si modificamos esta historia. Si esto se normaliza, tenemos el diagnóstico de asma. Pero si persiste el patrón obstructivo, este niño puede tener otro diagnóstico y hay que hacer reevaluación clínica y de pruebas funcionales pulmonares. Entonces, vean ustedes, no tenemos que llegar hasta este tiempo para hacer un montón de cosas cuando podemos hacer intervenciones oportunas. ¿Qué pasa con un niño que ya tiene el diagnóstico de asma, pero tiene una crisis de asma? Y la pregunta interesante aquí es, ¿usted sabe qué hacer en caso de broncoespasmo activo si se presenta en su consultorio y este niño viene con datos de dificultad respiratoria y sibilancias? Vean ustedes que tenemos que tomar un pulmonary score. Y esto significa para saber qué tan mal viene este niño. La puntuación es de 0 a 3. Calificamos 3 variables: la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios, específicamente el esternocleidomastoideo. Si este niño tiene un puntaje de 3, 3, 3, lo máximo es 9, y eso significa que el pulmonary score es bastante malo y tenemos que apurarnos en darle tratamiento para romper el broncoespasmo lo más rápido posible. Estas condiciones del COVID nos pidió o nos exigió que tuviéramos otras herramientas en el consultorio.
Y aquí a esto se le agrega la saturación de oxígeno. Difícilmente un niño va a tener un score de 9 con una saturación de más de 94. Difícilmente. Generalmente está asociado un score de 9 con una saturación de menos de 91. Y esto significa que tiene un estado grave. Si nosotros conocemos en qué posición está colocado este niño, nos apuramos a darle tratamiento y no lo dejamos en la sala de urgencias esperando, porque pues total no viene tan mal. Entonces vean ustedes, el pulmonary score, que son las características clínicas, se debe de correlacionar con la saturación de oxígeno. Les digo, difícilmente va a haber un score de 9 con una saturación de más de 94. Y así podemos saber si este niño trae una crisis leve, moderada o grave para tomar decisiones en dónde lo vamos a colocar. Si este niño tiene una crisis que no es ni grave ni moderada, sino es leve, le damos aplicación de salbutamol con una aerocámara y le ponemos por lo menos 4 aplicaciones cada 15 minutos y hay que reevaluar en los primeros 15 minutos cómo se está comportando. Si este niño responde, lo puedo mandar a su casa, le doy tratamiento formal para la crisis de asma y además le doy indicaciones por escrito de datos de alarma o de alerta para que venga de inmediato a una nueva revisión más su dosificación de un broncodilatador de acción corta como es el salbutamol. Pero si este niño en los primeros 15 minutos no respondió, fíjense, primeros 15 minutos, no me voy a esperar un montón, no respondió, estoy considerando que este niño tiene una crisis moderada. Y esto significa que voy a utilizar un tratamiento más agresivo y esto significa que le voy a poner hasta 8 pulsaciones de salbutamol con el aerocámara cada 20 minutos la siguiente hora o lo puedo nebulizar. En otro momento, si quieren, hablamos de la aerosol terapia para que ustedes decidan cuál es la mejor. Pero si ustedes tienen una aerocámara con broncodilatador, úsenla. Y si la usan correctamente, tienen que sacar adelante a este niño. Si a este chiquitillo, a los 15 minutos después de cada pulsación, estamos evaluando y pasa una hora y lo evaluamos y no responde, y sí respondió, perdón, lo podemos dar de alta con su tratamiento formal, por escrito, con indicaciones de datos de alerta, y además le tengo que dar esteroide tomado por lo menos 3 a 5 días a 1 miligramo kilogramo de peso. Pero si este muchacho no responde, y a pesar de que llegó como aparentemente leve, y cuando lo reevalué y resulta que no mejoró, y cuando lo reevalúo a la hora y no mejora, ya estoy considerando que me estoy enfrentando a una crisis grave. En una hora ya debo de tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer con este niño. Y a este niño, como ya tiene una crisis grave, la saturación está por debajo de 94 y tengo que ponerle oxígeno suplementario más la dosificación de medicamentos para que lo logremos mantener en una saturación de por lo menos 94%. Y de esto se le tiene que agregar por lo menos 10 pulsaciones de salbutamol y podemos agregar bromuro de ipratropio cada 20 minutos, las 3 dosis, para que en una hora vuelva a revalorar a este niño. Y aquí ya le estoy aplicando, sea vía oral o IV, prednisona o metilprednisolona a 2 miligramos kilogramo dosis. Y aquí ya tengo que tomar la decisión a este niño, por la envergadura de tratamiento que le estoy ofreciendo, si yo estoy en mi consultorio o en el centro de salud, lo tengo que enviar al hospital en un transporte adecuado porque este chavo va a necesitar una vigilancia las siguientes por lo menos 8 horas. Pero si este niño ya está en urgencias, tengo que considerar que este niño se tiene que ingresar, no lo puedo tener en la prehospitalización o en observación, e incluso ya estoy buscando cama en terapia intensiva porque este niño que ingresó aparentemente leve, cuando yo le puse la medicación en este algoritmo, no mejoró lo suficiente y cada vez requiere terapia más sofisticada. Y a este chavo hay que meterlo a terapia intensiva o vigilarlo de manera importante porque va a necesitar una terapia más sofisticada. Hasta aquí hemos visto sibilancias. Hemos visto el origen del mal, si le queremos poner un nombre así romántico. Pero usted piensa que esta historia debe continuar para terminar de esclarecer algunas dudas. Pues yo creo que sí, pero lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Le agradezco muchísimo a las autoridades que realizan este tipo de actividades académicas.
Y agradezco mucho a la doctora Nancy que me hizo la cordial invitación para que yo pudiera hablar con ustedes de este tema. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Freddy. Muchas gracias por tu bonita ponencia. Bueno, yo tengo una... Perdón, no escuché. Hola. Hola, hola, perdón, Sí. que se muteó. Bueno, con respecto a se me fue el nombre de estos sobrecitos que se usan, que habías comentado, los efectos, se me fue el nombre de... Los inhibidores de leucotrienos, Montelukast. Ándale. ¿Qué tantos pacientes has encontrado con las complicaciones o los efectos no deseados? Porque, pues bueno, yo sí he sabido de muchos efectos que tienen estos inhibidores de los antileucotrienos. Y incluso, bueno, me estaba preguntando un familiar que su paciente estuvo manejado por 2 o 3 años, incluso por un inmunólogo, y me decía que ahorita presentaba trastornos de comportamiento y no sabía si esto se debía al uso de estos, porque pues de hecho él dice, me leyó prácticamente todos los efectos y yo dije, ups, o sea, sí sé que tiene muchos efectos, pero ¿qué tanto los has visto tú? Claro. Fíjense que tiene que ver mucho el entorno social. Recuerden que el 10% de la población general tiene psicopatía. Fíjense, 10% de la población general tiene psicopatía. Y solamente necesitamos un disparador. Afortunadamente, la población latinoamericana tiene una forma diferente de ver la vida. A comparación de los japoneses, que esos están bien malitos desde el punto de vista social, pobrecitos. Es más fácil encontrar daño psiquiátrico en niños japoneses que en niños latinos. Pero hay algunos niños que se asocian, niños latinos, con trastornos del sueño y parasomnias. Es lo más frecuente que se encuentra. Cuando se le da el tratamiento a un niño, cada médico tiene la mejor intención de ayudarle. Le das un esteroide tomado, un esteroide inhalado, un medicamento para desinflamar, el origen que quiera, y deseas que no tenga eventos idiosincráticos del paciente. Cuando hablamos de eventos asociados al medicamento, tenemos que considerar que es porque este individuo estaba como si nada, le agregas la variable y presenta la molestia. El problema aquí es que yo no sé si a este individuo le va a causar problemas. Yo encuentro apenas un uno muy alto, 3% de niños que presentan parasomnias y algunos trastornos de la personalidad. Pero cuando esto ocurre, yo estoy evaluando al niño a los 15 días. O sea, yo le doy tratamiento hoy y a los 15 días lo tengo que revisar. No es de que se vaya a ver cómo le va. Si a los 15 días presenta características asociadas con el medicamento, ¿qué hay que hacer? Volarlo. ¿Me explico? De cierta manera, el uso crónico de un medicamento va a causar mayor cantidad de estos eventos. No. Es cuando se inicia la medicación. Es ahí donde se identifica. Entonces, muy posiblemente estos chicos que tienen inicio prolongado de medicamentos se agregan otras variables. Lo correcto es que si yo sospecho que este niño tiene un evento de broncoespasmo asociado a inflamación persistente, el medicamento más adecuado es el corticosteroide inhalado. Si yo estoy pensando que este niño puede necesitar otra modalidad de tratamiento porque no se controla, ustedes pueden incrementar la dosis del corticosteroide inhalado. Y si no mejoró con eso, pidan una valoración por alguien extra, porque muy posiblemente tenga otros factores asociados que no se están considerando. Y la terapia puede ser todavía más compleja. Y entonces sí, tomamos riesgos de otros tipos de medicamentos que puedan ser asociados. Entonces, el corticosteroide inhalado es la base. Si quieren darle un inhibidor de antileucotrienos, se toman el riesgo de que el niño pueda presentar molestias como parasomnias. Y hay padres que les encanta leer de todo y es válido, pero nuestra tarea es ayudarles a entender lo que está pasando con su niño, pues para que no se llenen de pánico
No queremos que eso ocurra. Aparte, si yo le doy un medicamento, tengo la intención de que este medicamento haga una modificación en la historia natural de la enfermedad. Como ahora tenemos muchas herramientas, hay que considerar que ningún medicamento es un chochito de dulce. Todos tienen implicaciones en específico. Entonces, el mensaje es, si yo veo que este niño está recibiendo un corticosteroide inhalado y no es suficiente, ¿qué voy a hacer? Incrementar la dosis. ¿Cuánto? Al doble. Vean, ustedes a lo mejor tienen pocos pacientes con este tipo de características. A lo mejor tienen muchos y no los han visto. Entonces, denle tratamiento formal para que no permitan que se evolucionen a lo que estamos platicando. No le tengan miedo a los medicamentos, inhalados, sobre todo los esteroides, porque luego dicen, ay, es que el esteroide inhalado, es que luego el impacto del mamá, papá, que no quieren comprar una aerocámara. Nomás por eso le voy a dar el antileucotrieno. Híjole, esa es una decisión sentida y poco objetiva. Hay que darle tratamiento formal. ¿Vale? Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿se asocia Montelukast a talla baja y cuánto tiempo usarlo? No se asocia a talla baja. El que se asocia a talla baja es el uso crónico de beclometasona. Entonces, la realidad aquí es que todos los esteroides van a tener un impacto sobre el crecimiento, todos. Pero como les comento, es idiosincrático. ¿Por qué? Porque es la base de tratamiento del esteroide inhalado. Y por esa razón, cada vez que viene el paciente con ustedes, lo tienen que pesar y medir. Y los pediatras hacemos eso, pesamos, medimos y vemos cómo va creciendo. Y si este niño va creciendo bonito, perfecto. ¿Cuánto tiempo debo de utilizar un esteroide inhalado? Por lo menos 6 semanas y hacer la reevaluación. Porque si ustedes enfrentaron niños que enfermaron por COVID y solamente les dieron paracetamol y tuvieron broncoespasmo y no le hicieron nada, esos pulmones quedaron lastimados. Si ustedes se enfrentaron niños con virus sincitial respiratorio, influenza o lo que quieran y los tratan como si fueran asma, el error es pensar que es asma. Tiene un evento de inflamación y para la inflamación, ¿qué vamos a usar? El esteroide inhalado. Pero si este niño tiene asma y consideran que es necesario asociar un esteroide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada, con un inhibidor de leucotrienos o incluso con otros tipos de terapias más sofisticadas, teotropio u otras cosas, adelante. La intención es que sepan qué es lo que están tratando para que no se sobretrate. En el caso de los inhibidores de leucotrienos, están asociados a trastornos psiquiátricos, entre ellos, el más frecuente son las parasomnias. Incluso antes se recomendó o lo utilizaban mucho para tratar rinitis alérgica. Actualmente existe una contraindicación para que no exista el uso deliberado de inhibidores de leucotrienos en rinitis alérgica. Fíjense qué interesante y qué importante que ustedes lo sepan. No es el tema, pero les paso ese dato. Gracias, doctor. Pues ya no hay más preguntas, solamente felicitaciones. Aquí dicen Gracias. excelente tema, gracias por la explicación. Y pues de verdad que para nosotros es un honor que pues los egresados de esta facultad, de esta universidad, nuestra máxima casa de estudios, pues nos den un poquito de todo lo que han aprendido, ¿no? Doctor Freddy, gracias Así por es tu correcto. plática y espero que hayan tomado nota y foto. Estos algoritmos son muy importantes para que tomemos decisiones, ¿no? Sobre todo cuando Así estamos con es. pacientes de primer contacto. Nada más, creo que hay otro mensaje, déjame ver. Claro que sí. Dice, gracias por compartir tus conocimientos, gracias a Muchas la gracias. coordinación. Ay, gracias. Bueno, entonces, voy a poner, le agradezco al doctor Freddy y en lo que, vamos a dar unos minutos para que voy a poner la siguiente ponencia, el flyer, voy a compartir pantalla para que tomen nota. Gracias, doctor Muchas gracias Freddy. y que tengan muy buen día. Igualmente. A sus órdenes.
Nuestra ponencia del día 11 de mayo, la doctora Lina Carmen López Méndez, ella es médica, bueno, ella es urgencióloga con especialidad en alta especialidad en toxicología clínica. Entonces va a estar muy interesante, por favor, para que compartan la información con los demás médicos. Estas pláticas son pláticas que gratuitamente la dan ellos y que pues aparte les proporcionen a ustedes valor curricular, sobre todo nosotros que estamos con pacientes de primer contacto, es muy útil. Gracias. Voy a dejar otra vez el link para los que no se han anotado y pues recordar que solamente se toma en cuenta hasta ahorita que se cancele la sesión. Gracias.